decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde queda el castigo y la razón? Porque callas tú, Señor, y nos olvidas. ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya.
Buscadme, viviréis. Que Dios les bendiga a todos y bienvenidos una vez más. Amigo y hermano, este día quiero hablarte de un mensaje muy importante para tu vida. Quiero, aparte de compartir la palabra de Dios, quiero también compartir un poco de mi vida. Y a lo mejor puedas reflexionar un poco de tu vida con lo que yo viví y el camino en el cual hoy yo camino. Mira, lo que pasa en el mundo, lo que está pasando allá afuera, lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en las noticias, puede ser muy alarmante para muchas personas. El mundo cada vez va quedando más y más peor. También el reino de Dios está levantándose y se está levantando con poder. Pero mucha gente se está yendo al camino equivocado. Hoy vamos a ver el camino equivocado y el camino correcto, pero también vamos a ver un poco sobre el propósito de Dios. Tú que me estás mirando, Dios tiene un propósito para tu vida. No creas que fue error que llegaste al mundo. No creas que no tienes un propósito. Tienes un propósito en este mundo. Y Dios desea que lo cumplas. Y Él desea ayudarte para cumplir tu propósito. Porque algo es cierto, todos vamos a morir. Sean ricos, sean pobres, sean altos, sean flacos, sea lo que sea, todo el mundo, todos vamos a morir si es que Jesús no llega antes. Todos vamos a morir. Pero, después de la muerte, ¿qué camino nos espera? ¿Habrá vida después de la muerte? ¿O a lo mejor se termina todo y no hay nada más que esperar? Yo el mensaje que te traigo hoy, lo traigo para ti, amigo que nos visitas y hermano también que nos visitas. Dios quiere y desea tocar tu corazón y te quiere ayudar a abrir los ojos. Porque a veces andamos en una vida que pensamos que todo está bien. O a veces porque ya decimos que somos cristianos, que somos salvos, pensamos que lo que hacemos ya no importa. Hoy vas a ver que si eres cristiano, lo que tú haces sí es importante. Y si aún no has llegado al conocimiento, yo te voy a invitar que hoy aceptes a Jesús en tu vida. Y que entiendas el propósito, pero que veas que te ha alejado de ese propósito. Y también para que veas qué solución hay para que vuelvas a regresar al camino correcto. Lo que te voy a decir hoy, te lo digo con amor en el Señor, porque yo les amo a todos ustedes. A todos los que nos visitan y a todos los que no conozco, les amo. Es el amor de Dios que se manifiesta en el mundo entero. Y Dios nos ayuda a nosotros a mostrar el amor hacia los demás. Vamos a iniciar. Mira, en el principio Dios creó a la humanidad a su semejanza y a su imagen. Dios te ama mucho. Si eres creación de Dios, Dios te ama. Y te ama demasiado. Que desde el principio en la creación, Dios le dio la autoridad y el dominio al hombre y la mujer sobre todas las cosas que hay en la tierra. O sea, la tierra, todo lo que hay, lo que Dios le tardó, lo que Dios se tomó 6 días en hacer, todo ese trabajo le dijo a Adán y Eva, a la humanidad: tienen dominio sobre todo lo que yo he hecho. Es para ustedes, coman de todo, denle los nombres a los animales y todo es para ustedes. Eso fue lo que Dios quiere. Que Dios amó mucho a la humanidad. Que Dios te ama aún todavía. Es lo que Él desea. Que tú algún día seas familia de Él. Para eso Dios nos hizo. Para que seamos familia de Él. Pero no nomás por ser una creación, automáticamente regresamos a ser familia de Dios. No. Es algo que quizás mucha gente puede llegar a confundir y decir, pues mis papás fueron cristianos, ahora yo también voy a ser familia de Dios. No. Y muchos confunden un versículo bíblico cuando dicen que mi casa y yo serviremos a Jehová, o mi casa y yo vamos a ser salvos y toda mi familia también. Es cierto. Pero, al fin y al cabo, papá y mamá pueden invitarle a los hijos
a la salvación en Cristo. Pero si el hijo no quiere y no desea, no lo va a hacer. Y mira, entonces, si Dios te creó para ser familia de Él, te preguntarás, entonces, ¿qué me está alejando? ¿O por qué están haciendo por qué van a tener que explicar qué es lo que me ha alejado de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que me ha alejado de Él? Y como te he dicho, Dios te ama. Es algo que quiero que lo pongas en tu corazón. Y te preguntarás, pero ¿cómo Dios me puede amar si soy malo, no obedezco, hago muchos pecados, lastimo a las personas? Tantas razones por las quizás cuales cruza por tu mente que te hace pensar que Dios no te ama. Y date cuenta que en la Biblia la palabra de Dios nos muestra que eso fue lo que le pasó a Eva. Que la serpiente se le acercó a ella y le dijo que comiese del árbol el cual Dios dijo que no comiese. Y le dijo que si lo comieses serías igual que Dios. La engañó. Le dijo, Dios no quiere que sepas la verdad del bien y el mal, pero el día que lo comas vas a ser igual a él y vas a conocer el bien y el mal. Entonces, lo que tú hagas, lo que estés viviendo, lo que estés pensando, ya los primeros humanos de la creación ya padecieron eso, ese tropiezo. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para alejarnos de eso? Es fácil decirte, ya no lo hagas. Pero yo sé que estando en este mundo, fácil puede caer uno en tantos enredos. ¿Y cómo fue que pasó la desobediencia? Llegó la serpiente, engañó a Eva. Ella dio de comer a su esposo, a Adán. Y todos cayeron en pecado. Entonces, la desobediencia desde el principio del tiempo, la desobediencia ha provocado una separación entre la humanidad, que es la creación de Dios, y Dios mismo. Hubo una separación. ¿Quién la provocó? Fue la serpiente. La serpiente fue la que metió engaño y hubo esa separación. Y hoy en día la serpiente sigue trabajando. Lo que es el trabajo de la serpiente es el mismo trabajo que tenía antes. Separarnos de Dios. A través de la desobediencia fue como esto pasó. Y vamos a ver en Génesis 1:26 cómo fue que Dios en el principio creó todo y le dijo a Adán y Eva que esto era para ellos. Entonces dice así Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. En el principio todo era para Adán y Eva, todo era para la humanidad, para la creación de Dios. Y como les acabo de explicar, la desobediencia entró y esto fue lo que provocó la separación entre el hombre y Dios. Y veamos, esta desobediencia fue así. Lo vamos a ver en Génesis 3:1-4. Vean lo que provocó la serpiente, que es Satanás. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer. Esto es lo que la serpiente le dijo. ¿De veras Dios ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. La serpiente engañó a Eva. Y Eva comió el fruto y dio a comer a su marido, como les dije, y esto provocó la separación. Y se preguntarán también, pero entonces, a hoy en día, ya no hay eso de que de fruto, no, pero hoy en día cometemos diferentes tipos de pecado. La gente comete diferentes tipos de pecados. Y vamos a ver aquí unos ciertos pecados que la anuncia pone para que lo veamos, por ejemplo, de ciertas cosas de cual, si están practicando esto, amigo y hermano, es tiempo de separarse, porque mientras sigamos practicando y sigan practicando estos pecados, hay una separación entre Dios y tu vida. Primera de Corintios 6:9-10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen.
que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Los que practican ciertos pecados no heredarán el reino de los que practican estas cosas. Ya no va a haber no hay unión con Dios, sino sigue habiendo más separación y se mantiene la separación. ¿A qué? ¿A qué lleva la desobediencia? La desobediencia lleva a cometer pecado. Recuerda que Dios es perfecto y en Él no puede haber pecado. En Él no hay imperfección. En Él hay pura perfección y pura santidad. Entonces la desobediencia nos lleva a la condenación. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué creen que todos morimos? Porque heredamos la desobediencia de Adán y Eva. Entonces por eso todo personaje que está hoy aquí va a morir. Si es que no llega a Jesucristo, todos van a morir. Entonces hay una condenación para el pecado. Los que llevan el pecado y lo siguen practicando, seas cristiano, seas lo que seas, o seas persona que no conoce a Dios, o que has escuchado de Él, te han explicado, te han presentado unos flyers, has ido a una iglesia o te ha hablado un amigo o compañero de trabajo y tú decides ignorarlo y decides vivir en los pecados, estás alejado de Dios. Necesitas buscar la manera para volver a llegar a la presencia de Dios. Dios te ama. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué el mundo obedece a Satanás. Sabes que cuando estás desobedeciendo, cuando estás haciendo algo malo, estás desobedeciendo a Dios. Sí, dirás, ves que me siento feliz, me gusta emborracharme, me gusta andar ahí enseñando todo el cuerpo, pero estás desobedeciendo a Dios. Dios que te dio todo en el mundo, que te da el aire que respiras en los pulmones, el que hace latir tu corazón, el que te ayuda a ver, el que protege a tu familia, a tus hermanos, a tus hijos, a tus amigos, te da trabajo. A ese Dios que todo te lo da, no le quieres obedecer. Pero aquel mentiroso Satanás, que no te ha dado nada, que piensas tú que te está dando algo, pero no te ha dado nada, a él obedeces. Pero mira lo que pasó aquí en el principio. Adán y Eva obedecieron a la serpiente y murieron. A hoy, si obedeces a la serpiente, vas a morir eternamente, para siempre. Pero no nomás es una muerte donde cierra los ojos, físicamente se va el cuerpo a la tierra y tu alma se va a dormir para siempre. No, hay alguna condenación. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Jesús puede ayudarte. Él te puede ayudar a regresar a tu camino donde iniciaste. Como te lo he dicho, tienes un propósito. No pienses que no tienes nada en este mundo que hacer. Sí tienes un propósito. Que no te engañe Satanás, que no te engañe la serpiente mentirosa. Que eso es lo que hacía en mi vida, me engañaba. Yo en mi vida, aunque me llevaban a la iglesia de pequeño, pero yo me alejé por mi propia voluntad. Porque la serpiente, porque Satanás me engañó, me hizo ver que lo del mundo era más interesante, más atractivo. Así como Eva miraba el fruto y dice la palabra de Dios que lo miraba el fruto y que era atractivo. Así Satanás me puso el mundo a mí. El mundo es atractivo. Los placeres, las alegrías, las borracheras, las amistades, todo lo que se puede conseguir en el mundo. Se me hizo atractivo. Y ahí va uno como bobo al mundo, a perderse. ¿Y a dónde creen que yo iba caminando? Cuando yo andaba en el mundo, yo no iba caminando en el camino del Señor. Aunque mis padres eran cristianos, eso no me garantizaba a mí la vida eterna. Eso de ninguna manera me garantizaba a mí que yo iba a tener una vida eterna. Sino que yo tuve que yo mismo decidir en aceptar el cambio que Dios quería traer hacia mi vida. Yo en el mundo traté drogas, borracheras y tantas cosas, hechicería, pero eso me estaba llevando a la perdición. Eso no me estaba acercando a Dios, eso no me traía de regreso, eso me alejaba más y más, y Satanás burlándose de mí. Hoy así, si tú estás obedeciéndole al mundo, Satanás se está burlando de ti, porque al final de tu vida
No creas que si llegas al infierno, que Satanás te va a recibir con alegría y te va a apapachar y te va a cuidar. No. Al infierno te va a lastimar, te va a azotar, te va a torturar. Y hasta se va a burlar de ti. Va a decir, por que me hiciste caso a mí, ahora estás aquí. Y va a ser muy tarde para arrepentirte en aquel tiempo. Por eso, hoy es el tiempo donde puedes decidir cuál camino quieres tomar. Hoy es el tiempo si quieres regresar a Dios o seguir en esa separación. En la condenación que hay una salida. Hay una salida y la salida se llama Jesús. No hay otra salida diferente. El único camino es Jesucristo. Él es el único que puede liberarte de las manos, de las garras de Satanás. ¿Ve lo que dice aquí? Vamos a ver la palabra de Dios en Romanos 8, 1 y 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. El que está en Cristo Jesús ha sido librado de la muerte, del pecado y de la ley. Increíblemente, solamente Él puede liberar tu vida. Solamente Él puede satisfacer tu alma. No hay nadie más fuera de Él. Él es el único camino. A Jesús le dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí, dijo el Señor. Entonces no hay una curva para cómo llegar al cielo, no. Solamente Jesús. Y como solamente Jesús, lo que tienes que hacer es creer en Él. Pero miren, hermanos, el creer en Jesús no es solamente decir yo creo en Jesús y ya soy salvo. O yo creo en Jesús porque mis padres me enseñaron que creer, bueno, está bien, yo creo. No es de eso. Sino tiene que haber un arrepentimiento, porque recuerda que todos hemos pecado. La desobediencia nos ha alejado de Él. Entonces tenemos que reconocer, primero tiene uno que reconocer, he pecado, el pecado me aleja de la gloria de Dios y no puedo alcanzarla por yo mismo. Pero yo sé también que el pecado me lleva a la muerte, a la condenación eterna. Pero yo también sé que hay alguien que puede ayudarme a salir de ese camino donde voy. Y ese alguien es Jesús. Yo creo, y decir esto, yo creo en Jesús. Creo que Él es Dios, vino, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, se dejó ser azotado, se dejó ir a la cruz, se dejó matar por amor, lo hizo por amor. ¿Ustedes no creen que Jesús pudo haber bajado de la cruz si Él quería, o pedido una legión de ángeles, multitudes de ángeles que destruyeran a todos los que lo estaban matando y salvar su vida? Él lo pudo haber hecho. Pero ¿sabes por qué no lo hizo? Porque Él te ama mucho. Porque Él me amó demasiado a mí. Si Él no hubiera cumplido con esa obra, hoy no tuviéramos oportunidad para con Dios. Pero por el sacrificio, la muerte, la sangre que Él padeció, Él fue el máximo sacrificio. ¿Por qué creen que los judíos ya no hacen rituales de sacrificios hoy en día? Porque aunque no lo quieren aceptar, la realidad es que Jesucristo ha cubierto todos los pecados. Nos ha liberado a todos de la muerte, a todos sin excepción de personas, judíos o gentiles, de cualquier nacionalidad. Ahora todos tenemos acceso a la vida eterna, a regresar algún día con Dios y ser parte de la familia de Él. Todos lo tenemos, es por todos por igual. Y vean lo que dice la palabra de Dios también aquí. En Hechos 2:30 y 38, vamos a leer un poquito también más adelante del 38. Hermanos, ¿qué haremos? Y esto es lo que Pedro respondió. Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa, miren, la promesa no solo es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame. Wow.
la salvación, el don del Espíritu, no solamente es para mí, no solamente para ti, sino para tu familia, para mi familia, para mis amistades, para tus amistades y para todo el mundo. Jesús, el sacrificio de Él fue suficiente. Él es el único, porque ningún cordero que habían matado antes podía cubrir el pecado de todo el mundo. Incluso cuando Moisés salpicó la sangre de aquel cordero sobre el pueblo de Israel, para cubrir los pecados de aquel pueblo, no de todo el mundo. Pero la sangre del Cordero de Dios es suficiente para librarnos de todos los pecados. De todo. Hoy tú vas a decidir. ¿Quieres seguir caminando en el mundo y obedeciendo a Satanás? ¿Quieres seguir haciéndole caso a la serpiente, viviendo una vida alegre, tranquila, lo que tú deseas en el mundo, acostándote en diferentes lugares, haciendo drogas, haciendo borracheras, haciendo tantas cosas que no pertenecen a los hijos de Dios? ¿O quieres empezar a caminar hacia el camino del Señor? Es mi mejor deseo, porque si no lo haces, y tú también, hermano, que me miras, no porque vayas a la iglesia te garantiza Dios la salvación. No porque tengas una capacidad enorme te garantiza Dios tu salvación. Sino que no son por obras, porque nadie se va a gloriar en aquel día. Sino es si estás cumpliendo la voluntad de Dios. Si cumples la voluntad del Señor, entonces Dios te ha prometido el don del Espíritu Santo. Dios te ha prometido la salvación. Pero si decides hacer tu voluntad, entonces no se va a poder. Los cristianos también tienen que levantarse. Porque a veces nos mantenemos muy tranquilos y descansando y no nos olvidamos de las almas que están allá afuera. Hay que orar mucho. Hace falta mucho a la oración en el pueblo de Dios para traer más personas al conocimiento de Jesús. Y que más personas se acerquen y que la familia de Dios siga creciendo. Porque el diablo está avanzando. El pueblo de Dios también está avanzando. Pero hay que rebasar al imperio de Satanás. No hay que dejar que él nos gane. Y recuerda también lo que dice la palabra de Dios. Que no todo el que me llame Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Dice esta palabra, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel va a heredar el reino de los cielos. En aquel día muchos dirán, Señor, pero si en tu nombre hicimos tantos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos, levantamos al muerto, sanamos a los enfermos. Y Dios les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Y dirán, pero eso es injusto. ¿Por qué Dios va a hacer eso? Es que no es lo que haces, no es lo que presumes, sino es si estás haciendo la voluntad de Dios y desde tu corazón estás cumpliendo con lo que Dios te ha llamado. Si estás haciendo el bien, si tienes el fruto del Espíritu Santo y lo estás reflejando, tu carácter, tu persona refleja la imagen de Jesucristo, sí vas a heredar el reino de Dios. Si estás cumpliendo amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y estás amando a tu prójimo también, así como a ti te amas. También si estás compartiendo el evangelio de Dios con un familiar. Siempre es fácil iniciar con la familia, con tu familia, pero hay personas que nunca le han compartido ni a su familia, ni en el trabajo, ni solamente se lo guardan. La palabra de Dios no es para que te la guardes, es para que la compartas. Tu testimonio, si no conoces mucho la palabra de Dios, ponte a leer un versículo por día o un versículo por semana, memorízatelo. Y también tu testimonio, si antes eras de una manera y hoy has cambiado, eso es una arma poderosa que la puedes usar. Puedes decir, mira, Dios me cambió, Dios hizo esto en mi vida. Eso es lo que yo hacía por un tiempo. Cuando me encontraba con personas que Dios ponía, que me encontraba, mira, Dios me transformó, yo era de esta manera, antes era grosero, antes decía groserías, pero ahora ya no, ahora Dios me ha cambiado, me ha transformado. Antes me miraba de esta manera, pero Dios me ha transformado, me ha hecho una nueva criatura, porque todo aquel que ha recibido a Jesucristo, nueva criatura es, y de su ser brotarán ríos de agua viva. Recuerda que el tiempo, tu vida, yo no sé cuánto tiempo vas a vivir. Solo Dios lo sabe. Puede ser hoy tu último día. Puede ser unas semanas, unos meses, unos años, yo no sé. Pero si tú aceptas a Dios en tu corazón, si tú recibes a Jesucristo en tu corazón, es fácil. Puedes doblar tus rodillas, puedes levantar tus manos, o en una iglesia, a veces hacen esos llamados al altar donde recibes a Dios en tu corazón.
Arrepiéntete de tu mal, de tu corazón, que de tu corazón nazca ese arrepentimiento, porque al arrepentirte de corazón tú estás diciendo, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, y yo sé que lo que estoy haciendo ya no lo quiero hacer. Y dices, perdóname Señor por lo que he hecho, me arrepiento de todo mal que he hecho, ya no quiero hacer mal. Ese es el arrepentimiento, cuando tú ya no deseas volver a hacer lo mismo, y ese es un arrepentimiento genuino. Y después de que te arrepientes, ahora tú pides ayuda a Dios. Dios mío, Señor, recibo a Jesucristo en mi corazón. Lo recibo como mi Salvador. Yo sé, yo creo que Él fue crucificado por mis pecados para salvar al mundo. Y yo sé que su sangre limpia mis pecados. Y también en tu oración puedes decir, yo sé que limpia mis pecados. Y también yo sé que Él resucitó al tercer día. Y yo sé que Él vive para siempre. Y yo sé que Él es tu Hijo. Y yo creo en Jesús. Creo en su muerte y su resurrección. Y creo que su sangre es suficiente. Y lo recibo como mi Salvador. Después de que dices eso, también puedes agregar esto. Ayúdame, Señor. Pide la ayuda a Dios. Ayúdame, Señor, ya no quiero volver a ser la misma persona, quiero ser diferente, no me dejes solo, ya no quiero volver atrás, ya quiero dejar esas amistades, ya quiero dejar esa vida, ya no quiero seguir con esos malos hábitos, ya es tiempo que me aleje, ya no quiero. Y créemelo, que Dios te va a dar el don del Espíritu Santo en tu vida. Y Dios te va a cambiar, así como lo hizo conmigo, me cambió, hubo una transformación que ni yo me la puedo creer, pero Dios me transformó. Antes yo odiaba el cristianismo, antes yo blasfemaba contra Dios, pero cómo fue que Dios tocó mi corazón, mi alma, y yo, aunque muchas veces me endurecía, pero Dios ablandó mi corazón. Le abrí mi vida a Él, le recibí, me arrepentí y hoy trato cada día más mejorar mi vida ante Él. No para satisfacer a las personas, porque a las personas nunca vas a satisfacer. Nunca. Es algo que yo he aprendido. Pero para complacer a nuestro Dios. Ese debe de ser tu propósito de complacer a Dios. ¿Le agrada a Él o no le agrada a Él? Después de esto caminaremos juntos y algún día nos veremos allá en el cielo. Si Jesús no viene, nos veremos allá en el cielo. Es mi deseo para con todos ustedes, hermanos y amigos. Que Dios les bendiga a todos. Y como siempre, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Busca